Mucho antes de que los hombres caminaran por la península de Yucatán, cuando la selva era un mar de esmeralda inexplorado y los jaguares eran los dueños del silencio. Los dioses observaban la tierra desde el cielo. En ese entonces, el mundo no conocía nombres, ni calendarios, ni templos. Solo había viento, agua y oscuridad. Los sabios de los antiguos mayas contaban que, en los días primordiales, los dioses creadores se reunieron en el cielo de los 13 niveles, discutiendo cómo dar vida a una raza que los honrara con ofrendas y les contara la historia del tiempo. Entre ellos estaban Huracán, el corazón del cielo, Kukulcán, la serpiente emplumada, y los gemelos divinos Hun-Hunapú e Ixbalanque, quienes conocían los secretos del inframundo. Primero, los dioses hicieron hombres de barro, pero el barro era débil y se disolvía con la lluvia. Después intentaron con madera, y los hombres de madera caminaron por la tierra, pero no tenían alma ni gratitud. Sus ojos estaban vacíos, y sus voces no sabían cantar. Por eso, los animales y el fuego del cielo los destruyeron, y de ellos solo quedaron los monos, para recordar el primer fracaso de la creación. Finalmente, los dioses encontraron el maíz, el grano sagrado que crecía en los campos iluminados por el sol naciente. De su masa hicieron la carne de los hombres y de su sangre el atole rojo del maíz. Así nacieron los primeros mayas, hijos del maíz y del cielo, capaces de hablar, de construir y de recordar. Los hombres del maíz comenzaron su vida cerca de los ríos que nacen en las tierras altas de Guatemala y Chiapas, donde las montañas respiraban neblina y los bosques eran un refugio para jaguares y quetzales. Allí, en aldeas pequeñas de chozas de palma, los primeros mayas sembraban maíz, frijol y calabaza, observando el cielo para comprender las lluvias y las estrellas. Con el tiempo aprendieron que los ciclos del sol y la luna dictaban la vida y la muerte de sus cosechas. Fue así como nació el calendario sagrado, el Tzolkin, un ciclo de 260 días que guiaba rituales y cosechas. La civilización comenzaba a tejer su propia memoria. En cada aldea surgió un Ajkin, el sacerdote solar, encargado de hablar con los dioses, de interpretar los eclipses y de encender el fuego sagrado cada mañana. Estos hombres sabían que el cielo estaba lleno de señales y que la vida humana era apenas un latido en el corazón del tiempo. Los mayas aprendieron a tallar piedra y a construir plataformas ceremoniales donde ofrecían copal, cacao y sangre a los dioses. La sangre, decían, era la única moneda que el cielo aceptaba para mantener el orden del universo. Pasaron siglos, y los hijos del maíz dejaron de ser aldeanos para convertirse en arquitectos de selva. Los primeros grandes centros, como Nacbe y El Mirador, se alzaron entre la espesura del Petén. Eran ciudades de pirámides escalonadas cubiertas de estuco blanco que brillaban como estrellas entre el mar verde de la selva. En las plazas, los reyes divinos, llamados Kuhul Ayau, aparecían cubiertos de plumas de quetzal y jade. Ellos decían ser descendientes directos de los dioses, y su palabra era ley. Bajo su mandato, los campesinos y artesanos construían templos, tallaban estelas y observaban el firmamento. Fue en esta época que nació la escritura jeroglífica, un milagro que permitía que las palabras vivieran para siempre en piedra y códices. Los escribas, guardianes de la memoria, contaban cómo cada ciudad era un espejo del cielo, donde cada templo se alineaba con los solsticios y los equinoccios. Los reyes no solo gobernaban la tierra, sino también el tiempo. Cuando el sol alcanzaba ciertos puntos en el horizonte, sabían que era momento de iniciar guerras rituales o de sacrificar cautivos en los altares. El universo debía mantenerse en equilibrio, y el precio era siempre sangre y jade. Con el paso de los siglos, los primeros pueblos mayas aprendieron a dominar su entorno. La selva no era un lugar fácil. El calor, los insectos y la humedad parecían devorar cualquier intento de civilización. Pero los hijos del maíz eran pacientes, y donde otros pueblos habrían abandonado la tierra, ellos la domesticaron.
Construyeron terrazas agrícolas en las laderas, canales de riego y campos elevados que desafiaban las inundaciones. De la selva obtenían maderas duras para sus casas, fibras para sus ropas y plantas medicinales para sanar. El maíz, el cacao y el chile se convirtieron en los pilares de su dieta y en símbolos sagrados de abundancia. La caza de venados, pavos y pecaríes complementaba su alimento, y la pesca en los ríos les ofrecía tortugas y peces. Nada de lo que hacían era casual. Cada acción estaba acompañada de un rito, porque los mayas sabían que la tierra tenía alma, y que el hombre debía pedir permiso antes de tomar de ella. Cada amanecer era recibido con el humo blanco del copal, ascendiendo entre la neblina de la selva. Los sacerdotes, cubiertos de plumas verdes de quetzal, levantaban sus manos al sol y entonaban cánticos que eran repetidos por los pobladores. El mundo estaba vivo, y la comunicación con lo divino era constante. Fue en este tiempo que los primeros Sagbeob, caminos blancos hechos de piedra caliza, comenzaron a unir las aldeas. Estos caminos no eran solo prácticos, eran arterias sagradas, reflejo de las rutas que seguían los dioses en el cielo nocturno. Los ancianos cuentan que, en el principio de las ciudades, los dioses descendían en forma de animales para probar la devoción de los hombres. Un jaguar que se paseaba por las plazas al atardecer, un quetzal que se posaba sobre el altar principal, una serpiente que cruzaba el camino blanco. Todos eran mensajes de que el mundo visible y el invisible convivían en un mismo espacio. Para mantener el equilibrio, los mayas perfeccionaron el arte del sacrificio. No era un acto de crueldad gratuita, sino un contrato con el universo. El sol, la lluvia y la fertilidad dependían de la sangre que corría por los escalones de los templos. Los reyes divinos comenzaron a levantar pirámides escalonadas, representaciones de la montaña sagrada, donde el cielo y la tierra se encontraban. En la cima, el fuego sagrado ardía día y noche, y cada ceremonia era acompañada de tambores, caracoles y gritos que parecían despertar a la selva entera. Fue así como surgieron las primeras grandes ciudades, que serían la cuna de una civilización que dominaría Mesoamérica durante siglos. Entre los siglos 1000 a.C. y 250 después de Cristo, el mundo maya floreció en el preclásico tardío. Ciudades como Nacbe, El Mirador y San Bartolo crecieron hasta convertirse en centros ceremoniales monumentales. Sus templos se alzaban sobre pirámides de más de 50 metros de altura, dominando el horizonte verde. En El Mirador, la pirámide Ladanta, con sus más de 70 metros, era ya un desafío a los dioses. Allí, los reyes se proclamaban hijos del sol y gobernaban con un poder que combinaba religión, política y guerra. Los mayas perfeccionaron la escritura jeroglífica, capaz de contar historias de batallas, genealogías reales y profecías celestiales. Crearon también el calendario de cuenta larga, que medía los ciclos del tiempo desde la creación del mundo, fijada en el 13 de agosto de 3114 antes de Cristo, según nuestro calendario. Pero el esplendor trajo consigo conflictos. Las ciudades comenzaron a rivalizar entre sí, compitiendo por rutas comerciales y por el control de los recursos sagrados, como el jade, la obsidiana y el cacao. La guerra se convirtió en un ritual y en una necesidad. Hacia el Clásico Temprano, 250 a 600 después de Cristo, la civilización maya alcanzó una complejidad sin precedentes. Ciudades como Tikal, Calakmul, Copán y Palenque se transformaron en reinos poderosos, cada uno con su propio linaje real. Los reyes ya no eran solo intermediarios con los dioses, eran estrategas militares que lideraban ejércitos, forjaban alianzas y tomaban prisioneros para el sacrificio. Las guerras mayas no buscaban conquistar territorios, sino capturar a los gobernantes enemigos. Llevar un prisionero real a la plaza de tu ciudad y sacrificarlo era el acto supremo de legitimidad divina. En este tiempo, la arquitectura alcanzó su máxima expresión. Templos pirámide que se alineaban con los equinoccios.
palacios con patios ceremoniales donde se realizaban danzas y juicios, campos de juego de pelota, donde se representaba el mito de los gemelos Hunahpu e Ixbalanque, venciendo a los señores del Xibalbá. Los escribas y astrónomos vigilaban los cielos cada noche. Sabían predecir eclipses, calcular el movimiento de Venus y registrar cada evento en estelas que se erguían como piedras parlantes. El mundo maya era un universo ordenado, donde cada piedra, cada sombra y cada sacrificio tenía un significado. Hacia el clásico tardío, 600-900 d.C., la civilización maya llegó a su apogeo y a su fragilidad. Las ciudades crecieron tanto que comenzaron a consumir más de lo que la selva podía darles. La deforestación, sequías prolongadas y guerras constantes minaron el equilibrio que había sostenido su mundo durante siglos. Ciudades como Tikal y Calakmul, tras décadas de guerras interminables, cayeron en abandono. Sus templos quedaron cubiertos por la selva, y las plazas donde resonaban los tambores se convirtieron en nidos de murciélagos y raíces. Pero el mundo maya no murió. En el posclásico, 900 a 1500 después de Cristo, nuevos centros como Chichén Itzá, Mayapán y Tulum mantuvieron vivo el legado, adaptándose a un mundo en cambio. Fue en esta época que la serpiente emplumada, Kukulcán, se convirtió en símbolo de poder, y las influencias de toltecas y comerciantes del Golfo transformaron la cultura maya en una red de intercambio y resistencia. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, encontraron un mundo maya fragmentado pero aún vivo. Ciudades amuralladas como Tayasal y Nojpetén resistieron hasta finales del siglo XVII, convirtiéndose en los últimos bastiones de una civilización que había nacido milenios antes del contacto europeo. La historia de los mayas no terminó con la conquista. Sus descendientes siguieron hablando su lengua, venerando al maíz y observando el cielo, manteniendo viva una tradición que había nacido de la selva, la sangre y las estrellas. Hoy, las ruinas de sus ciudades se alzan como testigos silenciosos de una civilización que domesticó la selva, habló con los dioses y escribió su destino en piedra. Y así llegamos al final de este viaje por el origen y la grandeza de la civilización maya. Entre templos que desafiaron a la selva, rituales que conectaban con los dioses, y un legado que sigue vivo hasta hoy. Los mayas nos recordaron que el tiempo siempre deja huellas. Si te gustó este viaje por la historia y la leyenda, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que juntos sigamos explorando más misterios de las civilizaciones antiguas. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos otro capítulo fascinante del pasado que sigue vivo entre nosotros.